Este domingo se jugó la final de la Copa Mundial de Fútbol Femenina entre dos equipos que, por primera vez, llegaron a esta instancia consagratoria. Estamos hablando de España y de Inglaterra, equipos que lograron superar todas las barreras impuestas durante la competencia y llegaron por primera vez cada uno de ellos a la gran final de la Copa Mundial de Fútbol Femenina Nueva Zelanda-Australia 2023, que ha dejado mucho más que perlitas y cosas para analizar. Grandes estrellas, como es el caso de la jugadora Marta de Brasil, anunciaron su retiro en esta competición y muchos otros equipos dieron la sorpresa y el batacazo, dejando fuera grandes potencias del fútbol femenino, como es el caso de Estados Unidos, de Japón, entre otras selecciones. Sin embargo, esto no siempre fue así. De hecho, es relativamente nuevo que una competencia femenina sea tan tenida en cuenta por el público, a pesar de ser el deporte de equipo más practicado por mujeres en todo el mundo. Sin embargo, la inclusión de las personas y en la sociedad de esta disciplina ha sido muy lenta y muy paulatina. Así que hoy, en Hablemos de, vamos a hablar de la expansión y la popularidad del fútbol femenino. Hola a todos, estamos en un nuevo video de Hablemos de, este espacio que está diseñado para hablar todos los temas que queramos, todos los temas de actualidad y entender un poco mejor todo esto que vamos viendo y que va pasando a nuestro alrededor. En este caso, vamos a hablar de la final que se disputó este domingo entre España e Inglaterra en el Mundial de Fútbol Femenino, que terminó consagrando a la Roja como la gran campeona del mundo y que se inscribió por primera vez en la historia del deporte femenino, y que se consagró ante los ojos del mundo. Pero no siempre fue así, sino que el fútbol femenino tuvo un avance paulatino muy lento en la sociedad, principalmente en la aceptación social. Así que hoy en Hablemos de, vamos a hablar de la expansión y la popularidad del fútbol femenino. El fútbol femenino es una de esas ramas del deporte que va en constante crecimiento, aunque es cierto que no toda la vida fue así, sino que su popularidad comenzó a aumentar de manera muy lenta y paulatina. Si bien empezó a practicarse desde la Edad Media y se cree que el primer partido oficial bajo las reglas del fútbol se jugó en 1892 entre Suecia y Escocia, la disciplina en un principio estaba estrechamente relacionada con el obrerismo y la incorporación de las personas a las fábricas europeas. Sin embargo, para que creciera la popularidad del fútbol entre las mujeres, fue clave un hecho histórico que está totalmente desvinculado al deporte. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Los hombres, al ser reclutados para ir al conflicto bélico, los dueños de las grandes fábricas empezaron a contratar a las mujeres para que trabajaran en sus lugares, y ellas adoptaron el mismo pasatiempo que los hombres tenían en sus trabajos: jugar al fútbol. Muchas fábricas tenían sus propios equipos de fútbol que hasta ese entonces eran privilegios de los varones. El más exitoso de estos equipos fue el Vicar Ladies de Preston, alcanzando resultados como el de un partido contra un equipo escocés en el que ganaron 22-0. Sin embargo, la Federación Inglesa de Fútbol prohibió la práctica de las mujeres en 1902 y en 1921 le negó a todos los clubes femeninos prestar sus estadios para disputar encuentros abiertos al público para futbolistas femeninas. Al final de la guerra, la Football Association no reconoció al fútbol femenino a pesar del éxito y la popularidad que había alcanzado durante la Primera Guerra Mundial. Esto llevó a la formación de la English Ladies Football Association, cuyos inicios fueron difíciles debido al boicot de la Football Association, que las llevó incluso a jugar en canchas de rugby y en otras instalaciones no afiliadas a la entidad. Igualmente, la FIFA tomó una postura similar, prohibiendo el fútbol femenino en sus campos oficiales. Esta prohibición duró hasta el año 1971. Tras la Copa Mundial de Fútbol de 1966 y la progresiva masificación del deporte, el interés de las aficionadas creció a tal punto que la Football Association se dio a reincorporarlas en 1969, tras la creación de la rama femenina dentro de la entidad. En 1971, la UEFA encargó a sus respectivos asociados la gestión y fomento del balompié femenino, hecho que se consolidó en los siguientes años. Así, países como Italia, Estados Unidos o Japón llegaron a construir ligas profesionales completamente competitivas dentro del fútbol femenino, cuya popularidad no envidiaba para nada a la alcanzada por sus pares masculinos. La presión femenina por jugar al fútbol fue creciendo cada vez más. Así, se llevó a cabo el primer Mundial Femenino en 1970. Claro está, de forma extraoficial, fuera de la organización de la FIFA.
Esta misma cita ecuménica fue ganada por Dinamarca, que se impuso por 2-0 al seleccionado de Italia. En el segundo mundial, celebrado en México en el año 1971, el equipo mexicano se impuso a la selección argentina, Inglaterra e Italia, y se enfrentó en la final justamente al campeón anterior, a Dinamarca. El encuentro se llevó a cabo en la Ciudad de México ante un récord de asistencia para un encuentro de fútbol femenino, que hasta la fecha no se ha podido superar en ese país. El resultado final fue 3-0 a favor de Dinamarca, en un día totalmente de fiesta y festejo en todo el continente. Desde ese campeonato se festeja en Argentina el Día de los Futbolistas cada 21 de agosto, en recuerdo a la victoria de la selección albiceleste frente a Inglaterra por 4-1. Sin embargo, a pesar del éxito creado por estos primeros mundiales femeninos, la desorganización de las federaciones locales hizo que se perdiera la continuidad de estos torneos, y no fue recién hasta 2 décadas después, ya con el abierto respaldo de la FIFA, cuando se organizó la primera Copa Mundial Femenina de Fútbol con un reconocimiento, ahora sí, oficial. Esta cita mundialista se dio en el año 1991 en China, la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Fútbol, con triunfo de los Estados Unidos. A partir de 1999, esta competición logró tener un interés internacional, consolidándose edición tras edición, celebradas al igual que las competencias de hombres cada 4 años. Desde entonces se han celebrado hasta el momento 9 ediciones mundialistas, de las cuales Estados Unidos se consagró en 4 de ellas. En China en 1991, en Estados Unidos en 1999, en Canadá 2015 y en Francia 2019. Además también salió subcampeón en la edición de 2011 y ostenta otros 3 terceros lugares en la competencia ecuménica. Detrás de Estados Unidos, pero muy lejos en el podio, sigue Alemania, que se consagró en las ediciones de 2003 y 2007. Salió subcampeón en la edición de 1995 y consiguió 2 cuartos lugares. Noruega, otra de las grandes potencias del fútbol femenino, completa el podio ocupando el tercer lugar con solamente una Copa Mundial obtenida en el año 1995. Además, también salió subcampeón en el año 1991 y también ocupó 2 veces el cuarto lugar. Japón también logró consagrarse como uno de los mejores equipos del mundo en el año 2011 y también obtuvo un subcampeonato en el año 2015. Si tenemos que hablar de un seleccionado destacado en Sudamérica, sin lugar a dudas ese es Brasil, que si bien jamás se ha consagrado campeón del mundo en la rama femenina, sí ha logrado un subcampeonato en el año 2007 y un tercer lugar en el año 1999. Ahora, a esta lista de grandes glorias se le suma también España, este seleccionado joven que llegó por primera vez no solamente a los primeros 4 puestos mundialistas, sino que se consagró como el mejor equipo del mundo. España finalmente se consagró como la gran campeona del mundo en esta disciplina y dejó una lección. El fútbol femenino y las mujeres van avanzando cada vez más a pasos agigantados en esta sociedad que poco a poco va aprendiendo a dar un espacio mayor al género femenino. Nos encontramos en un próximo video de Hablemos de. Chau chau.